Hola, buenas a todos y bienvenidos otra vez más a esta clase sobre simetrías en el plano. Y en esta clase de hoy vamos a investigar un poco sobre aquellas simetrías que podemos observar en los patrones que un poco intentan rellenar el plano. ¿A qué nos referimos? Bueno, por ejemplo son a estas figuras de aquí, y como podemos observar son figuras que se van repitiendo, por ejemplo los hexágonos, los triángulos se van repitiendo por todo el plano y podemos observar así de primera vista que existen ciertas simetrías como son por ejemplo las rotaciones. Aquí en el centro de este hexágono podemos ver que estos triángulos van rotando alrededor del hexágono. También otros ejemplos los podemos encontrar en este de aquí, en el que podemos ver como que hay una especie de pieza fundamental que mediante simetrías se va también rellenando por todo el plano. Vamos aquí ver que hay una reflexión, por ejemplo en este punto también podemos ver que hay una rotación que va rotando alrededor de este punto, pero en fin, esto lo veremos más adelante cuando empecemos con las siguientes definiciones. Entonces, vamos a ver qué tipo de simetrías y por tanto qué grupo asociado a estas simetrías qué propiedades deben cumplir estos grupos para que podamos obtener este tipo de patrones que se van repitiendo. Entonces, en el primer apartado vamos a introducir las definiciones básicas y vamos a introducir un concepto que es el concepto de rejilla. ¿A qué nos referimos? Bueno, aquí tenemos otro tercer ejemplo que son sobre hexágonos que se van repitiendo por todo el plano y estos hexágonos son coloreados con 3 colores. Entonces, como puedo dibujar aquí, si por ejemplo cogemos este hexágono lila, podemos ver que mediante una traslación este hexágono lila lleva a este otro hexágono lila. Y además también podemos observar que existe otra traslación que hace esto mismo, que es el que va de este hexágono al de su derecha. Y además también se puede comprobar que cualquier combinación lineal de todos estos vectores o de estas traslaciones es también otra traslación en este patrón, como es por ejemplo el que he dibujado aquí, que básicamente es la suma de estos dos, o la composición de estas dos traslaciones. Entonces, también podemos observar que realmente todas las combinaciones lineales, o sí, por así decirlo, todas las composiciones de todas estas traslaciones están presentes en este patrón. Por ejemplo, además, también podemos ver que en este dibujo también podemos encontrar más traslaciones. Por ejemplo, de aquí, de este hexágono, lo podemos llevar a este hexágono de aquí. O también lo podemos llevar al de su derecha. Y además, esto podemos ver que si lo hacemos repetidamente, podemos como construir una especie de rejilla haciendo todas estas combinaciones de estas traslaciones que generan, podemos como construir una serie de rejillas que son todas las traslaciones que existen en este patrón. Entonces digamos que un requisito fundamental es que existan traslaciones en estas simetrías. Entonces, un concepto que deberemos tomar en cuenta es el concepto de rejilla y que tiene que ver con las traslaciones. Así que, definición 1, decimos que una rejilla es el grupo generado por dos traslaciones linealmente independientes. Es decir, que podemos decir que es un grupo R de la forma T sub U, T sub V, donde T sub U, T sub V, digamos, son dos traslaciones con direcciones U y V en R2.
Así que, por teoría de grupos, también podemos decir que C sub U y T sub V serían los generadores. Pero realmente lo podemos acortar y decir que U y V son realmente los generadores de esta rejilla. Por tanto, una vez que ya tenemos claro el concepto de rejilla, podemos ya definir qué es un grupo de papel pintado, o de hecho de otra forma, cuál es el grupo de simetrías que existen en este tipo de patrones. Por tanto, podemos decir que un grupo del papel pintado es un subgrupo del grupo euclídeo tal que contenga una rejilla. Y esto lo podemos observar en este ejemplo de aquí. En este ejemplo aquí, como contiene una rejilla, entonces podemos observar que este grupo, o las simetrías que existen en este grupo, es un grupo de papel pintado, porque tenemos dentro de sí una rejilla. Así, además, realmente, todo este grupo de papel pintado, si nosotros solamente nos enfocamos en las traslaciones, veremos que si solamente tomamos las traslaciones en este grupo, podemos ver que es una rejilla. Es por tanto que se puede, definición 2, se puede observar que si levantamos T como el grupo D, todas las traslaciones del grupo euclídeo, entonces la rejilla es nada más y nada menos que ese grupo de papel pintado intersectado con el grupo de todas las traslaciones. Esa es otra manera de ver qué es la rejilla. Ahora vamos a ver dos conceptos importantes, que es el de celda y el de dominio fundamental. Siguiendo con este ejemplo, podemos ver que si nosotros solamente nos enfocamos en este paralelogramo, realmente podemos rellenar todo este patrón mediante este paralelogramo con traslaciones. Entonces digamos que es como una especie de celda fundamental o región fundamental que mediante traslaciones va rellenando todo el plano, completando este patrón. Entonces digamos que la celda realmente es como esa figura que se va repitiendo, pero solamente mediante traslaciones. Así, podemos decir también que como cada celda siempre está compuesta, o es un paralelogramo que está compuesto por dos traslaciones, lo podemos definir de esa manera. No obstante, hay una manera más rigurosa que lo veremos ahora más adelante. Así que definición 3, una celda es un paralelogramo con aristas los generadores de la rejilla. ¿Sí? Vale. Entonces, podemos ver además que mediante traslaciones la celda es una buena manera para generar todo el grupo. No obstante, si nos adentramos en todas las demás simetrías que existen, la celda no es el más fundamental. Realmente en este caso podemos ver que aquí, justo en el centro de esta celda, existe una simetría de orden 2. Entonces digamos que realmente hay parte de este lado que ha sido generado por esta otra parte. Es decir, mediante una rotación, partes de la celda se ha generado por una parte mucho más fundamental. A esa parte fundamental, que no se puede, que es indivisible mediante todas las simetrías,
es lo que se llama dominio fundamental. Y obviamente el dominio fundamental va a ser el mismo concepto que vimos en la clase 2. Así, definición 4, el dominio fundamental, y vamos a llamarlo F, es una región, esta vez compacta y simplemente conexa, tal que para todo X del plano, existirá un punto de esta región tal que ese punto va a ser un punto equivalente. Y ya recordamos que dos puntos son equivalentes, existe una simetría que lleva de ese punto al otro punto. Así, también como nota, si solo tomamos la rejilla R, entonces la celda se comporta como dominio fundamental. Es decir, que la celda realmente, más riguroso, se puede ver que es el dominio fundamental solamente desde el punto de vista de la rejilla. Porque si solamente tenemos en cuenta las traslaciones, realmente la celda es esa parte que se mantiene mediante traslaciones. Podemos ver también, además, más ejemplos de celdas de rejilla, por ejemplo en este caso de aquí. En este caso de aquí, si hacemos la rejilla, podemos ver que nos queda esto de aquí. Si lo hacemos un poco mejor, la verdad. Esos son una dirección y la siguiente dirección es esta de aquí. Ya está. ¿Sí? Entonces, digamos que este paralelogramo, sin contar la línea del medio, este paralelogramo, o incluso podemos tomar cualquier otro paralelogramo, por ejemplo este de aquí, se comporta como una celda. Ahora, si nos fijamos en todas las demás simetrías, ¿cuál va a ser su dominio fundamental? Bueno, podemos ver realmente que aquí también existen más simetrías aparte de las traslaciones. Podemos ver además que existen reflexiones. Por ejemplo, una línea que pasa por el medio de estas es una reflexión, porque todo lo que hay a la derecha está a su izquierda. Y además en este punto podemos ver que existe también esta reflexión y esta reflexión. Realmente son líneas que nos dicen que todo lo que está a la derecha también está a su izquierda. Y lo mismo ocurre con este punto de aquí. Y así podemos continuar. Pero si nos fijamos, realmente hemos encontrado esta región de reflexiones que realmente es una pieza indivisible, que no puede haber ninguna otra más simetría dentro de ella. Es por tanto que esta región, dada por reflexiones, es el dominio fundamental. Bien, ahora que ya tenemos esto, vamos a ver un poco cómo podemos ir determinando todas estas simetrías. Así que vamos a titular esta parte como análisis de simetrías. Y vamos a establecer un orden. Este orden va a ser el siguiente.
En primer lugar, vamos a ver si podemos encontrar las reflexiones. Y para ello en el dibujo lo que haremos sería dibujar líneas rojas representando la línea de puntos fijos de esta simetría o las líneas de reflexión. En segundo lugar, veremos las rotaciones. Y las rotaciones las dibujaremos como un punto azul. Y cada más también pondremos un numerito indicando el orden de estas rotaciones. En tercer lugar, daremos paso a las simetrías deslizantes. Que lo pondremos como una línea discontinua roja. La línea discontinua será, como se pudo ver en la clase 1, que una simetría deslizante es una composición de una traslación y una reflexión, será esta línea de reflexión la que pondremos como línea discontinua. Y por último lugar, si no podemos ver ninguna otra cosa más, entonces, como siempre va a haber traslaciones, veremos cuáles son las traslaciones, que lo podemos dibujar como una flecha, o azul o negra, da igual. Esto realmente es un código que tenemos entre nosotros para simplemente identificar todas estas simetrías y entendernos un poco mejor. Así pues, vamos a ver y vamos a estudiar cómo podemos ver estas simetrías. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Y como hemos dicho, primero vamos a estudiar cuáles son las reflexiones. Bueno, podemos ver que en esta línea de aquí, todo lo que está a su derecha se refleja a lo que está a su izquierda. Entonces vamos a hacer una línea de reflexión de este modo. Además también, si nos fijamos, este punto va a tener también más reflexiones, como es este de aquí, y este de aquí. Así que hemos encontrado un punto donde intersectan tres espejos. Si seguimos por este camino, vamos a encontrar que todos estos puntos que hemos dibujado antes, este y todo también este, serán igualmente puntos donde intersectan tres reflexiones. Este por aquí, este por aquí, este por un lado y luego el siguiente. Entonces digamos que en principio podemos ver que este patrón realmente está compuesto por triángulos, una figura de un triángulo, por ejemplo vamos a tomar este de aquí, un triángulo que se va reflectando por todo el plano. Entonces tenemos aquí también un punto de intersección, uno aquí, etc. No obstante, faltan más simetrías, porque por ejemplo también podemos encontrar rotaciones. Aquí en el medio, si nos fijamos bien, esto es una rotación de orden 3, porque esta curva de aquí, cuando la rotamos, se convierte en esta curva de aquí. Y lo mismo ocurre con esta de aquí. Y así en cada triángulo podemos ver que existen también rotaciones de orden 3. Además también, para acabar simplemente, podemos ver que realmente todos los puntos de intersección de reflexiones son puntos equivalentes dada la relación de equivalencia que dijimos en las primeras clases. Porque realmente estas relaciones vienen dadas por las rotaciones. Realmente este punto se puede relacionar con este de aquí mediante esta rotación. Y este punto se puede también relacionar con este por la rotación de orden 3. Y así con todos los puntos. Así que realmente puntos importantes que tenemos son solamente este punto donde intersectan tres reflexiones y esta rotación. Además también
realmente no hace falta ver, por ejemplo, ni simetrías deslizantes ni traslaciones. Esto es porque las simetrías deslizantes realmente podemos encontrar que esta misma línea de reflexión es también una simetría deslizante. Por ejemplo, este punto podemos ver que podemos encontrar que este punto de aquí también es un punto equivalente a este de aquí. Y además también se puede ver que perfectamente puede ser mediante o mejor dicho, a este de aquí. Se puede encontrar que realmente esta simetría deslizante viene dada por esta reflexión y esta traslación. Entonces, realmente cuando tengamos bastantes líneas de reflexión, las simetrías deslizantes van a venir dadas por tales líneas de reflexión. No obstante, vamos a ver casos más adelante en los que esas simetrías deslizantes no van a encontrarse porque existen ciertas reflexiones antes, sino que son propiamente dichas. Y bueno, las traslaciones realmente también vienen dadas por todas las reflexiones que existen. Entonces, como hemos dicho antes, los puntos importantes son esta rotación de orden 3, y este punto de intersección de 3 simetrías, o de 3 reflexiones. En este caso de aquí ya vimos que, lo voy a hacer rápido, vimos que realmente también tenía ese tipo también de triángulos que se van rellenando por todo el plano. Voy a dibujar el triángulo dicho, sería este de aquí y este de aquí. Si empezásemos a rellenar con todas las demás simetrías, bueno, vamos a ver que esto también se puede tener aquí una simetría y aquí otra. Podemos ver que a través de este triángulo se puede ir reflejando los demás mediante reflexiones, como por ejemplo este triángulo de aquí abajo es una reflexión de este triángulo principal. Además también estos 3 puntos realmente son 3 puntos distintos porque cada punto viene dado por un hexágono de cada color, entonces no son equivalentes. Por tanto, realmente esto es un punto donde intersectan 3 espejos que es diferente a este punto de aquí y que es diferente a este punto de aquí. Y ya para acabar este más simple, en este podemos ver que, como dijimos al principio de la clase, aquí en el centro podemos ver que existe una rotación de orden 6, porque cada triángulo se va rotando a cada triángulo. Luego además podemos ver que justo en el medio de 2 triángulos existe una rotación de orden 2. Esto es porque si giramos alrededor de este punto nos queda la misma figura. Y para completar también diremos que en el centro de este triángulo existe una rotación de orden 3. Por lo mismo, porque si giramos 120 grados nos quedará la misma figura. Bien. Y ya para acabar, simplemente los demás puntos que veamos de rotaciones van a ser todos equivalentes a algún otro que hemos visto antes. Por ejemplo, este punto de aquí también es un punto de orden 2, pero como tenemos esta rotación de orden 6, este punto va a ser equivalente a este punto de aquí. Y lo mismo ocurre con todas las de orden 6 y las de orden 3. Es por tanto que tenemos 3 puntos importantes, que es la rotación de orden 6, la de orden 2 y la de orden 3. Como hemos visto al principio, o lo hemos deducido, aquí no existe ningún tipo de simetrías de reflexión, por ejemplo, porque realmente no podemos ver nada que todo lo que está a su derecha se pueda reflejar a su izquierda y viceversa. O tampoco podemos ver ninguna simetría deslizante. Y por tanto las traslaciones podemos ver, como ya hemos dicho en el ejemplo anterior,
No obstante, esas traslaciones también se pueden dar o se pueden llegar a través de estas rotaciones. Por ejemplo, en este caso aquí que tenemos un punto, de este hexágono se puede llegar a este hexágono mediante esta rotación de orden 6. Y así con todo. Así ya hemos visto unos ejemplos de cómo analizar estas simetrías. Por último, nos queda investigar un poco cuál es, o digamos, cómo podemos denotar a cada grupo, porque existe una notación que puede diferenciar a cada grupo, y esto es lo que se llama la notación de Cowley. Y que básicamente lo que nos indica es, dependiendo de todas estas simetrías que encontramos, cómo llamarlas de una manera u otra. Bueno, antes de empezar tenemos que, esto ya es como nota, tenemos que un caleidoscopio es un punto de intersección de varias líneas de reflexión. Y una giración es el punto de rotación pues de esta simetría de rotación. Así que vamos a ver que en primer lugar vamos a ver que para indicar caleidoscopios lo indicamos de esta manera. Ponemos un asterisco en rojo y varios números, que aquí lo ponemos como letras. Entonces, lo que indica este asterisco es que existen caleidoscopios, es decir, existen puntos de intersección de varias líneas de reflexión. El número o la cantidad de letras, o mejor dicho, la cantidad de números que vayan a ver en esta notación van a indicar cuántos puntos caleidoscópicos hay. En este caso va a haber 3 puntos de intersección. Y cada letra o cada número va a indicar cuántas líneas existen en cada intersección. Entonces, por ejemplo, aquí sería que hay A líneas de intersección, etc. Así, por ejemplo, uno famoso que es el 632, el 632 lo que indica es que hay 3 puntos de caleidoscopio, donde son uno de 6 espejos, puedo llamarlo, otro de 3 espejos y otro de 2 espejos. Para indicar giraciones hacemos lo mismo pero sin el asterisco y en color azul, donde la cantidad de letras, o mejor dicho, la cantidad de números, indicará cuántos puntos de rotación hay. Entonces serían aquí en este caso 3 puntos de rotación, y las letras en este caso, o los números, indicarán el grado o el orden de cada rotación. Entonces será un punto de orden A, un punto de orden B y así sucesivamente. Así, por ejemplo, el 442, que este es otro ejemplo clásico también, va a indicar que existen 3 puntos de rotación de órdenes 4, 4 y 2. Y son puntos distintos, no son puntos equivalentes. Además, también se pueden combinar estas dos notaciones. Podemos ver que, por ejemplo, vamos a poner el 3 asterisco 3. Que esto lo que indica es que existe, pues bueno, básicamente existe una rotación de orden 3 y una intersección donde hay 3 espejos. Luego, para las simetrías deslizantes, lo denotamos simplemente como una X
en rojo y no hacemos nada más. Y luego, si solamente tenemos traslaciones, si solamente existen traslaciones, dibujamos un círculo azul. Entonces vamos a ver en los ejemplos anteriores cuál sería. En este caso de aquí hemos encontrado una rotación de orden 6, una rotación de orden 3 y una rotación de orden 2. Las demás simetrías que existen van a ser todas a partir de estas simetrías. Entonces, por tanto, este grupo será el 6, 3, 2. En este caso de aquí hemos encontrado que todo se puede rellenar a través de este triángulo formado por reflexiones. Y además también en cada punto, que son distintos, son puntos donde intersectan 3 espejos. Entonces, por tanto, su notación será asterisco 3, 3, 3. Y para un poco remarcarlo, este 3, por ejemplo, indicaría el hexágono azul, este es el rosa y este es el lila. Es decir, que cada 3 está indicando cuáles son esos puntos de intersección, que son distintos. Y para terminar, simplemente decir que en este caso de aquí tenemos, como hemos dicho antes, tenemos reflexiones y cada punto de reflexión son, o cada punto donde intersectan varias reflexiones son de 3 puntos, pero como hemos visto aquí, en el medio tenemos una rotación y por tanto cada punto de intersección es el mismo. Y por tanto solamente tenemos una única intersección de reflexiones que es, digamos, que no es equivalente a otras demás. Entonces, por tanto, tenemos una rotación y luego tenemos una única intersección de reflexiones, que es de orden 3. Y así, básicamente, hemos terminado con la clase de hoy. Espero que os haya gustado y básicamente esta es una clase introductoria para la siguiente, que es, digamos, yo creo que la más importante, donde podemos observar que realmente solamente hay 17 de este grupo y vamos a ver el por qué. Así que muchas gracias y te espero en la siguiente clase.